Ok, bien, entonces comencemos. Bienvenidos, queridos amigos, a otra sesión de estudio de este grupo de estudios El Porvenir. Y tengo pues otra vez la grata alegría de poder compartir junto a ustedes, como siempre a nombre de la Federación Espírita Boliviana y del Hogar Espírita Martín de Porres, un abrazo fraterno. Voy a comenzar a compartir pantalla y me dicen, por favor, al momento que puedan tenerla como vista. Se ve. Se ve también. Sí, ya se ve. Ok, excelente. Bien, entonces, como íbamos diciendo, vamos a dividir en dos partes nuestro estudio y hoy vamos a ver el estado de naturaleza y la marcha del progreso. Y en una siguiente oportunidad vamos a ver lo que son los pueblos degenerados, la civilización, el progreso de la legislación humana y la influencia del espiritismo en el progreso. Bien, antes de comenzar, ya que tenemos este preámbulo, los invito brevemente para hacer una oración, para lo cual vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a agradecer al mentor del Centro Espírita, a nuestros propios mentores, por su ayuda, por su inspiración, la cual pedimos para que durante esta clase podamos expresarnos de la mejor manera, para que las palabras que vayamos a vertir sean de consuelo o bien sean de aprendizaje, y que juntos podamos llevar esto adelante hacia nuestras vidas, para mejorar cada día, cada momento, y al mismo tiempo ayudar a nuestra sociedad, que también necesita tanto apoyo. Gracias, Dios Padre amado, por tu infinito amor, y gracias, Maestro Jesús, por tu protección. Bendito sea, que así sea. Que así sea. Ok. Bien. Dentro de este tema octavo, primero lo que vamos a ver es el estado de naturaleza. Y en la pregunta, Allan Kardec tiene un planteamiento bastante interesante cuando él consulta al mundo espiritual. El estado de naturaleza y la ley natural son la misma cosa. Cuando Allan Kardec ya comenzaba a entender o planteaba esta diferencia entre lo que es el estado de la naturaleza y la ley natural. Y los guías de la humanidad, los espíritus superiores que componen la codificación espírita, le responden: no, el estado de naturaleza es el estado primitivo. La civilización es incompatible con el estado de naturaleza, mientras que la ley natural contribuye al progreso de la humanidad. Y hay un comentario en esta misma pregunta, en la 761, donde Allan Kardec hace este comentario, líneas abajo, marcado con estos puntos, y él nos aclara y dice: el estado de naturaleza es la infancia de la humanidad y el punto de partida de su desarrollo intelectual y moral. Entonces aquí tenemos que empezar a tener claro que este estado de naturaleza al cual Allan Kardec hacía referencia, y los espíritus se lo explican, es la infancia de la humanidad. Cómo nosotros nos hemos ido desarrollando desde ya sea el hombre de Cro-Magnon, el Australopithecus, hasta los primeros esbozos de llegar al Homo sapiens, cuando todavía pues éramos seres primarios o que nos definíamos mucho por el estado de instinto más allá que del estado de inteligencia. Por eso habla que es el de la infancia de la humanidad. No habla de la infancia de la niñez, sino del estado primitivo del ser humano, tanto de la manera intelectual como también moral.
Y la ley natural, dicen los espíritus y Allan Kardec, que es la que rige la humanidad entera, y que es que el hombre va mejorando o va evolucionando conforme comprende mejor la práctica de esta ley. Entonces, aquí tenemos que hacer referencia a esta ley divina, las leyes divinas, todo ese conjunto de las leyes divinas, esas leyes que emanan de Dios, que conforme el ser humano las va comprendiendo, como por ejemplo la ley de amor y caridad, esta que es la ley del progreso, otra que se va a ir viendo, la ley de destrucción, la ley de reproducción, toda la comprensión de estas leyes hace que el ser humano tenga una idea más clara de su propio ser y por consiguiente vaya evolucionando, porque esto va a hacer que comprenda cada vez y de mejor manera la moral. En la pregunta 777, Allan Kardec nuevamente pregunta a los guías de la humanidad: dado que en el estado de naturaleza el hombre tiene menos necesidades, no padece las tribulaciones que él mismo se crea en un estado más adelantado, ¿qué pensar de la opinión de quienes consideran aquel estado como el de la más completa felicidad en la tierra? Cuando leo esta pregunta, cuando las primeras veces leí esta pregunta, siempre me acuerdo de una tía mía que cuando veía estos pueblos, o se enteraba de estos pueblos que todavía viven en el Amazonas, ocultos de la civilización y de lo que significa, ella decía siempre: deben ser muy felices, porque no están sujetos ellos a las dificultades mismas que trae el ser humano. Entonces, esta misma concepción posiblemente fue la que Allan Kardec plantea en base a criterios seguramente de otras personas, al igual que pensaba esta mi tía. Y los espíritus le responden: ¿qué quieres que te diga? Es la felicidad del irracional. Aclaro que no están completamente traducidas las respuestas a fin de poder invitar a cada uno de ustedes a que puedan tomar el libro de los espíritus en su libro tercero, en el capítulo 8, que es la ley del progreso, para echarles una leída mucho más profunda, más larga o más completa. Y bueno, volviendo a nuestro tema, ¿por qué menciona que es esta felicidad del irracional? Imaginemos cómo fue la Tierra en época antigua. Vamos a hablar de Francia, de los 1500, 1400 posiblemente, cuando empezó a propagarse la peste negra, donde diezmó pues una gran parte de la humanidad. No teníamos la posibilidad de antibióticos u otras medicinas más elaboradas. Asimismo, las leyes eran mucho más draconianas, con o después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, es cuando las Naciones Unidas comienzan o sacan todo el tratado de cómo el ser humano debe ayudarse unos a otros. Todo este tratado que se llamó como el Tratado de Paz. Entonces, si bien en algún punto podemos llamar una cierta felicidad, pero así como decía Kardec, es la felicidad del irracional porque no tiene otro tipo de necesidades que conforme el ser humano va adelantando, va necesitando. La ropa, el transporte, la medicina, la tecnología y otras que pues nos van ayudando a todos nosotros conforme
vamos evolucionando y hemos ido saliendo o saldremos todavía de nuestro estado de primitivo. En la pregunta 778, Allan Kardec consulta: ¿el hombre puede retrogradar hasta el estado de naturaleza? ¿Y qué le responden los espíritus? Le dicen: no, el hombre debe progresar sin cesar y no puede retornar al estado de infancia. Si progresa es porque Dios así lo quiere. Pensar que puede retrogradar hasta su condición primitiva sería negar la ley del progreso. Y aquí podemos apoyarnos con la Génesis, con el libro de la Génesis de Allan Kardec, o de la codificación espírita, que en el eje temático, las profecías, en el capítulo 18, los tiempos han llegado, traigo este texto donde los espíritus mencionan: el progreso de la humanidad se lleva a cabo, pues, en virtud de una ley. Ahora bien, como las leyes de la naturaleza son obra eterna de la sabiduría y la presencia divina, los efectos de esas leyes resultan de la voluntad de Dios, no de una voluntad ocasional y caprichosa, sino de una voluntad inmutable. Entonces, nosotros como seres humanos no podemos retrogradar hasta el estado de infancia. Aún así, que un espíritu X desencarne y vaya a reencarnar en una población muchísimo más atrasada de donde estaba reencarnado anteriormente, no se considera un retraso. ¿Por qué? El espíritu, nuestro espíritu o nosotros espíritus, vamos almacenando toda la información de cada experiencia reencarnatoria en la cual estamos. Y por más de que tengamos vidas o una reencarnación más difícil, o en otro planeta, o en otro país con mayores dificultades, en nuestro periespíritu quedan grabadas todas las experiencias. Entonces, el hombre reencarnará en un estado posiblemente inferior, pero dentro de sí guarda todo el germen de su proceso evolutivo. Entonces, esta ley es la que nos mantiene a todos nosotros en ese estado de progreso. Y es parte de la sabiduría de Dios. Entonces, sin importar cuán cruel haya sido un individuo y que esto le haya costado el no reencarnar más en nuestra tierra e irse a otro lugar donde tenga que prácticamente volver a comenzar en un estado humano casi primitivo, guardará dentro de sí los gérmenes o el germen de todo lo que ha ido aprendiendo durante su proceso evolutivo. Al respecto de la marcha del progreso, en nuestro segundo punto. Bueno, primero ya tenemos definido al respecto de la ley natural y todo lo concerniente al proceso evolutivo del ser. Respecto a la marcha del progreso, Allan Kardec, en la pregunta 779, seguimos en el capítulo 8, él pregunta a los espíritus: ¿el hombre extrae de sí mismo la fuerza progresiva o el progreso es solo un producto de una enseñanza? Aquí debemos entender, si Allan Kardec lo que preguntaba es que si conforme el hombre va avanzando, va ideando, va creando, ¿es algo que viene con él
o es algo que aprende en cada proceso reencarnatorio? Y los espíritus le responden: el hombre se desarrolla por sí mismo, naturalmente. Sin embargo, no todos progresan al mismo tiempo y de la misma manera, de modo que los más adelantados ayudan al progreso de los otros a través del contacto social. Toda nuestra historia como humanidad se ha dado bajo este contexto, donde a través del contacto de diferentes culturas es que unas han progresado. Pero es interesante que si hacemos un análisis frío, por ejemplo, de la conquista de Latinoamérica, o cómo llegó Colón, fue para causar un desastre. Si bien trajeron algún tipo de adelanto, de presencia diferente que se daba en el Nuevo Mundo o en el Viejo Mundo para el Nuevo Mundo, pero también el costo humano fue muy grande, incluso el costo para lo que es la cultura de los pueblos. En el libro A Camino de la Luz del Espíritu Emmanuel, él narra lo siguiente al respecto de las desviaciones romanas, cuando toca el punto del pueblo romano, y dice: a fuerza de educación y amor, habría podido unificar los países del orbe, creando un nuevo camino para la evolución colectiva y estableciendo las líneas para el progreso físico y moral. Entonces, es interesante primero que pongamos siempre en ese contexto de Roma, todo esta ciudad y este pueblo que era bastante bélico, de conquista. Sin embargo, tenía grandes adelantos en la cultura, incluso en la medicina, la arquitectura. Y dicen los espíritus que a fuerza de educación y de amor, ellos podían haber unificado a otros pueblos, porque esa era la misión que desde el plano espiritual se había trazado para Roma. Pero, ¿qué más dicen los espíritus? Dice: se hicieron todos los esfuerzos dirigidos a ese fin por los emisarios del plano invisible. Pero la realidad es que, aunque los mensajeros de Cristo consiguieron la realización de una generosa planificación, en las comunidades de entonces no podían inferir en el libre albedrío de la mayoría de sus miembros. Y no fue diferente con la conquista de los diferentes pueblos por parte de españoles, ingleses, que desde la planificación espiritual no es que se tenía que dar de esta manera tan violenta. No olvidemos que nadie reencarna para hacer daño. Sin embargo, así como en Roma los espíritus no podían ir en contra del libre albedrío de quienes gobernaban y quienes eran gobernados, lo mismo pasó pues con toda la historia de la colonización o de la conquista o de la lucha de los pueblos. Podía haberse dado de manera diferente, pero todavía nuestra inferioridad moral hizo que esto sucediera. Pero también en este mismo libro, A Camino de la Luz, en el capítulo 9, titulado Las grandes religiones del pasado, Emmanuel menciona el siguiente texto. Dada la ausencia de escritura en aquellas lejanas épocas, de todas las tradiciones que se transmitían de generación en generación a través de las palabras.
aunque con la cooperación de los desterrados del sistema de Capella, recibieron sus primeros impulsos los rudimentos de las artes gráficas, comenzando a florecer una nueva era de conocimiento espiritual en el campo de las concepciones religiosas, y este es un capítulo que habla del Oriente Medio. Es interesante mencionar esto, ¿no? Cuando dice, de los desterrados del sistema de Capella recibieron sus primeros impulsos rudimentarios de las artes gráficas. Emmanuel narra en este libro que en una época determinada había un planeta que estaba en la constelación de Cochero de la Cabra, el sistema de Capella, y que este mundo estaba pasando de expiación y pruebas para un mundo de regeneración. Pero un grupo de espíritus aún revoltosos que todavía no podían engranar con la ley del progreso de este mundo, fueron desterrados, fueron llevados a otros planetas para reencarnar y seguir con su proceso evolutivo. Y muchos de estos espíritus llegaron hasta nuestra Tierra, muy joven aún, y que estaba en los primeros esbozos de poder ir implantando a los espíritus con E mayúscula, o aquellos que ya tenían libre albedrío. Entonces, estos espíritus trajeron de otros lugares, de otro lugar, ideas, ciencia, que guardaban todavía en su espíritu. Y es por eso que también encontramos culturas como egipcia, maya, inca, tiahuanacota, y muchas de estas que hasta el día de hoy no podemos descubrir cómo hicieron sus estructuras. Y es que eran espíritus moralmente retrasados, pero intelectualmente tenían un avance que muchos de ellos pudieron ir sacando de sus recuerdos de esta o estas otras reencarnaciones. Entonces, el progreso no se da solamente en la parte de la asistencia entre los pueblos en un mismo mundo, sino también entre pueblos o espíritus que llegan a reencarnar en nuestro mundo, que también van a ayudarnos en el progreso. Y esto hasta el día de hoy sigue. Hay una serie de libros del espíritu Manuel Filomeno de Miranda, por la mediunidad de Divaldo Pereira Franco. Son cinco libros al respecto de la transición planetaria. Y el primer libro justamente titula de esta manera, Transición Planetaria, donde se narra, o Divaldo narra, de espíritus que vienen o reencarnan aquí en la Tierra para poder asistirnos en el progreso evolutivo. Espíritus con mayor conciencia, con mayor moral, pero que no necesariamente son espíritus muy iluminados, sino que tienen que seguir su proceso, pero ya tienen una conquista. Y en la serie de estos libros, pues se va mencionando este aspecto, incluso en el último de los libros que titula, se me fue, lo voy a buscar y lo voy a poner en el grupo. Manuel Filomeno de Miranda narra que están llegando espíritus de una orbe específica para ayudarnos a evolucionar en el tema de justicia, en el tema de artes y en otros que como humanidad pues necesitamos. Entonces así el progreso se va dando en el ser humano. En la pregunta 780, Allan Kardec pregunta, ¿el progreso moral sigue siempre al progreso intelectual? Y los espíritus le responden,
es su consecuencia, pero no siempre lo sigue de inmediato, llevándonos a que analicemos dos preguntas dentro del mismo libro de los espíritus en el libro segundo, la pregunta 192 y 365. Pero primero veamos esta respuesta. Dice que el progreso moral es consecuencia del progreso intelectual. Y esto nos lleva a que nuestro mundo actualmente tiene altos avances intelectuales, científicos, pero muchos de estos todavía no están acompañados de la moral. Y cuando hablamos de moral, hablamos del proceder acorde con las leyes divinas. Este progreso intelectual puede desarrollarse mucho más en unos individuos que en otros o viceversa. El progreso moral puede desarrollarse mucho más en otros individuos que en otros, pero llegará un momento donde tanto este progreso moral como el intelectual sean compatibles, como pasa con los espíritus superiores e incluso ya los espíritus puros como Jesús, donde el progreso moral y el progreso intelectual es, entre comillas, como si fuera uno mismo, ¿sí? Está dado para el beneficio de la humanidad. Vamos a analizar solamente la 365, cuando Allan Kardec pregunta, complementaria a la 780, dice, ¿a qué se debe que hombres muy inteligentes, lo que denota en ellos un espíritu superior, a veces sean profundamente viciosos? Y ojo que aquí cuando habla de espíritu superior, no está hablando de un espíritu de moral superior, sino está hablando de personas que pues son muy inteligentes, personas de ciencia que han podido destacar en la época, pero que son viciosos. Y en una parte de la respuesta dice, el espíritu progresa mediante una marcha ascendente imperceptible, pero el progreso no se lleva a cabo de manera simultánea en todos los aspectos. En un periodo puede avanzar en ciencia y en otro en moralidad. Es así que de esta manera, de acuerdo a la necesidad reencarnatoria que tenemos, una persona que, vamos a suponer, simplemente suponer, haya utilizado mal su inteligencia en una siguiente reencarnación o subsiguientes, puede reencarnar con síndrome de Down, anencefalía, hidrocefalia o de otras maneras, a fin de que pueda reencaminar su comportamiento. Ese espíritu no perdió todo lo que ha conquistado en su progreso intelectual, estará dormido en su espíritu, pero en esa reencarnación estará ocupado para la conquista moral. Y aquí también podemos hacer un hincapié cuando habla de estos espíritus profundamente viciosos, dirigirnos hacia la pregunta 100 del libro de los espíritus, o a partir de la pregunta 100, con especificidad en la 101, que es el tercer orden, o espíritus imperfectos, es decir, la escala espírita. Y en la 101, Allan Kardec habla o se dirige al respecto de los caracteres generales de estos espíritus y dice que tienen todavía predominio de la materia sobre el espíritu, propensión al mal, ignorancia, orgullo, egoísmo y todas las pasiones malas que derivan de él. Entonces, estos espíritus profundamente viciosos todavía hacen parte de este
tercer orden de espíritus. Y por eso es que se dan de alguna manera para poder postergar su proceso moral. Y muchos sí dando un progreso intelectual. En la pregunta 781, Allan Kardec consulta a los guías de la humanidad: ¿es dado al hombre detener la marcha del progreso? ¿Y qué es lo que le responden? Le dice no, pero algunas veces puede obstaculizarlo. El ser humano, con el afán de su egoísmo, ha tratado siempre de someter al más débil. Caso de lo que hemos pasado con la Segunda Guerra Mundial, la época del nazismo, donde de alguna forma hubo un intento de poder detener esa marcha del progreso, que era la conquista de la convivencia de las diferentes razas. El ver a tu prójimo como el hermano que es. Pero pese a eso, los espíritus son claros y dicen que así el hombre quiera intentar detener, no va a lograr hacerlo. Podrá obstaculizar, podrá hacer que de un tiempo esto esté afectado, pero tarde o temprano este progreso moral va a retomar su rumbo. Y dentro de estos mismos obstáculos que intenta poner el mismo ser humano, encontrarán otros, o habrá otros seres humanos que estarán presentes para hacer que ese obstáculo pueda superarse. En este mismo periodo de la Segunda Guerra Mundial tenemos, por ejemplo, a Viktor Frankl, un psiquiatra que él tiene un libro que los invito a leer, es un libro fantástico, que titula El hombre en busca de sentido, cuando él habla justamente de que los nazis tenían la idea de su progreso, el progreso de la raza aria, en desmedro de todas las demás razas. Y que cuando Viktor Frankl fue llevado hasta los campos de concentración y estuvo trabajando prácticamente hasta casi desencarnar, él decía que la única forma en la cual él se mantenía con vida era el pensar que había algo por qué vivir. Y él se planteaba cosas al respecto de su progreso, viendo cosas hacia adelante. Entonces, vemos aquí la fortaleza del ser humano para salir adelante, pese a que se den estos momentos difíciles que se presentan en la tierra, ya sea por la misma mano del hombre, por las guerras, o bien cuando se presente, o como se ha presentado, por ejemplo, con el COVID-19, o cuando se presentan las catástrofes. Entonces, si bien hay cosas que parecen que fuesen a obstaculizar el progreso, esta es una marcha que no se detiene en el ser humano. Y el progreso irá para la conquista intelectual, pero con miras a la conquista moral. En la pregunta 781A, complementaria a la 781, Allan Kardec pregunta:
¿Qué pensar de los hombres que intentan detener la marcha del progreso y hacer que la humanidad retrograde? Y los espíritus dicen, pobres seres, a quienes Dios castigará, serán arrastrados por el torrente que pretenden detener. Para hacer una aclaración y que esto nos sirva para otros puntos de lectura, cuando los espíritus hacen la referencia a que Dios castigará, sabemos bien los espíritas que Dios no castiga. Pero, ¿por qué hacen mención a esta palabra los espíritus? Hace referencia a la ley de causa y efecto. No directamente como Dios que castigue o que diga, este hombre que hizo mal, sino que al dañar o al saltarse o al no respetar las leyes divinas, es el mismo ser humano el que por la ley de causa y efecto tiene o va a sufrir por el mal causado. Entonces, esas leyes están puestas absolutamente para todos nosotros. Y que ante cualquier signo de daño que se hace a estas leyes, pues la ley divina simplemente cobrará. Y esto podemos llevarlo a aspectos que son todavía mucho más del cotidiano vivir. Las rencillas que muchas veces se tienen entre familiares, entre padres, entre hermanos, entre tíos o el vecino, que todavía este tipo de hechos es una falta a la ley de amor y caridad. Y que tarde o temprano la vida nos llevará a volver a reencontrarnos con estos espíritus. ¿Para qué? Para resarcir. Así como aquellos espíritus que intentan detener la marcha del progreso, reencarnarán con la tarea de ayudar a la humanidad. Seguramente habrá sufrimiento de por medio, por la ley de causa y efecto, pero para la conquista y poder deshacerse del mal que han hecho, estos espíritus tienen que volver. Entonces, lo mismo va a pasar, por ejemplo, con Adolf Hitler. Algún momento reencarnará, si es que no lo hizo en algún momento, con miras a su recuperación y a la asistencia de la humanidad a fin de saldar los daños cometidos. Y tal vez no necesariamente tenga que ser en este mundo. Y como un dato interesante, y me acabo de acordar, que nuestro querido Divaldo Pereira Franco, él en una oportunidad comentó en una charla que todos aquellos espíritus, ahora, estamos hablando de ahora, que cometen grandes crímenes contra la humanidad, atentando contra este progreso, no reencarnarán más aquí, sino que serán llevados a otros mundos para que prosigan con su progreso o su adelanto espiritual. En la pregunta 784, Allan Kardec pregunta a los guías de la humanidad: la perversidad del hombre es muy grande. ¿No parecería que éste retrocede en vez de avanzar, al menos desde el punto de vista moral? Y los espíritus le responden: te equivocas. Observa bien el conjunto y notarás que avanza, puesto que el hombre comprende mejor lo que está mal y a diario corrige sus abusos. Se requiere un exceso de mal para que se comprenda la necesidad del bien y de las reformas. ¿Les ha pasado que cuando encienden el televisor y ven el noticiero o escuchan la radio y el informativo habla todo que es violencia? La mayor parte de los hechos son violentos.
Y ahí una vez una amiga me preguntaba, ¿no es eso que la humanidad está cada vez peor? El pensar que todos estas semanas que hemos estado viviendo con la quema de nuestras reservas forestales y que es muy probable que esto haya sido ocasionado por el mismo ser humano. Hablamos todavía de un cierto tipo de perversidad, pero eso es, si centramos la mirada en este punto, es seguro que observaremos que no está avanzando el mundo o está patas arriba, como muchos dicen. Pero lo cierto es que cada vez hay más espíritus conscientes. Espíritus que buscan mucho más el bien, el acercarse hacia la espiritualidad y hacia la transformación moral. Pero esto no se ve porque el bien no vende. En los informativos no se llenan de cosas buenas porque no le atrae al hombre. Entonces, es más fácil o es mejor para el rating ver estos puntos malos. Pero hay mucha gente alrededor del mundo intentando o haciendo el bien. Y eso somos nosotros. También en esta sala donde tenemos pues 9 personas, estas 9 personas estamos intentando hacer el bien. Imaginemos en todo el mundo cuántas miles de otras personas quieren hacer lo mismo. Pero para que el mundo se dé cuenta de esto, muchas veces se necesita sufrimientos muy grandes. Recordemos, durante la pandemia hubo muestras de mucho amor de la criatura hacia la criatura, como también hubo bajezas. Pero habían más historias de amor, de protección. Entonces, tenemos que cambiar esa mirada y observar bien el conjunto y notar que si bien todavía hay puntos difíciles, hay muchos más que brillan y que algún momento brillarán más, pero nosotros tenemos también que ser responsables y sumarnos a esta causa. En la pregunta 744 del Libro de los Espíritus, como una parte complementaria, Allan Kardec pregunta: ¿cuál ha sido el objetivo de la providencia al hacer que la guerra sea necesaria? Los espíritus le responden: la libertad y el progreso. Después de las guerras fratricidas que hemos tenido en el mundo, con la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la última, la bomba de Hiroshima, Nagasaki, y todo este destrozo que se dio en el mundo, salió a luz o se creó los derechos humanos. Que si bien todavía como humanidad nos falta el poder llevarlos adelante y entenderlos bajo el criterio de que respetar profundamente a la criatura humana en su libre albedrío, sin la necesidad de el poder aceptar su posición. Pero estos hechos difíciles nos han llevado a progresar. Y es que todavía, como espíritus retrasados o atrasados que somos, necesitamos de hechos fuertes para despertar nuestra conciencia. Todavía el egoísmo, la rudeza o la crudeza
habla más alto que la bondad. En el Evangelio según el Espiritismo, los espíritus superiores le dicen a Allan Kardec que el mal todavía campea al bien porque los buenos todavía son muy tímidos. Y eso pasa muchas veces con el temor de no querer ir a enfrentar un dilema, de no querer ir a protestar, a decir la opinión para dar un punto de vista y decir que hay también personas que piensan de otra manera o que quieren conseguir el bien. El 10 de este mes, por ejemplo, fue, se recuerda el Día de la Prevención del Suicidio. Y hubo campañas, pero se notó más en los informativos el tema político y no este flagelo de la humanidad. Pero si nosotros apoyamos esos puntos, seguramente habrá alguien que note y esto irá acrecentándose cada vez más. El suicidio es alarmante en nuestro mundo. Cada 40 segundos se suicida una persona, según los datos estadísticos. Entonces, esto termina matando más, el suicidio termina matando más que las guerras. Pero no levantamos la voz, tal vez no muy seguido. Entonces, si nosotros queremos que nuestro planeta avance, si nosotros queremos que nuestra ciudad avance, si nosotros queremos que nuestro país avance, que nuestra familia avance, debemos comenzar a cambiar nosotros y ver que somos los responsables de nuestro propio proceso evolutivo. No hay otra persona que se haga responsable. Aún así una persona diga que nosotros hacemos todo mal, de que no vale lo que hacemos, de que no sirve lo que hacemos, es la opinión del otro. Lo que nosotros hacemos es lo que definirá. Y nosotros debemos tener el coraje moral para seguir adelante en ese camino de bien. Que la perversidad no se note, o se note cada vez menos, y se note más las cosas de bien que podemos hacer. Y muchas veces esto se puede comenzar en nuestra familia. Preguntémonos, ¿hay algún familiar con el cual no me llevo bien? ¿Algún amigo con el cual o alguna persona con la que no me llevo bien? Si queremos que los hombres se lleven bien, comencemos nosotros mismos con lo que nos toca. Pregunta 785. ¿Cuál es el mayor obstáculo para el progreso? Y los espíritus le responden a Kardec: el orgullo y el egoísmo. Me refiero al progreso moral, pues el progreso intelectual avanza siempre. Incluso parece a primera vista que el progreso intelectual confiere a esos vicios una actividad redoblada por el desarrollo de la ambición y el apego a las riquezas que a su vez incitan al hombre a las investigaciones que esclarecen su espíritu. El mayor obstáculo para el progreso moral, el orgullo y el egoísmo. Y esto debe llevarnos a un análisis de nosotros mismos. Ese conócete a ti mismo del templo de Delfos, de la pregunta 919 del libro de los espíritus. Para ver si nosotros no estamos siendo causa de que
nuestro progreso moral se vea retrasado con la postergación de nuestros deberes espirituales. Es muy importante la parte material, es muy importante, pero no es la más importante. Debemos nosotros entender que reencarnamos no para los sucesos materiales, sino para las conquistas espirituales. Que el suceso material puede ser de excelente y gran ayuda, sí, pero también puede ser un gran fracaso. Porque recordemos cuando Allan Kardec consulta a los espíritus, cuáles es una de las pruebas más difíciles, y hablan que, por ejemplo, más allá que de la riqueza, o una de las pruebas más grandes, mejor dicho, antes de la belleza, es la riqueza. Porque a través de la riqueza podemos cumplir con nuestros deseos o los deseos de extraños, llevando a cosas que salen completamente de lo racional, de lo banal, y exaltando el orgullo y el egoísmo, perdiéndonos en la moral y retrasando nuestro proceso. ¿El dinero es malo? Por supuesto que no, porque es un instrumento. El dinero es lo que nosotros hacemos de él. Pero, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestro comportamiento? Analizar el orgullo y el egoísmo. Cuando no queremos aceptar la ayuda de otros, a veces es por orgullo. Un orgullo muy pequeño que está en el fondo de la conciencia todavía. O el egoísmo cuando no queremos compartir con aquellos seres que están cerca a nosotros. Todos todavía nos debatimos en el orgullo y el egoísmo. Y debemos vencerlos para avanzar en nuestro progreso moral y estar más conectados con los espíritus benefactores. Muchísimas gracias, amigos. Hasta aquí llegamos con estas dos primeras partes del capítulo 8 de la Ley del Progreso. Y en una siguiente oportunidad tendremos la segunda parte culminando con los siguientes 4 puntos. No sé si alguien tiene alguna consulta sobre los temas que hemos tocado. Pueden abrir sus micrófonos, aquellos que gusten. Hola, Ligia, adelante. Buenas noches, Fabricio. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, tocaste muchas cosas importantes, interesantes, y bueno, lo que yo quería compartir en primera instancia es se podría decir refrán o dicho, ¿no? Que dice, lo único que necesita la maldad para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Lo vi en esta película Entre el cielo y la tierra, que justamente trataba de de las secuelas o la finalización de la guerra de Vietnam. Y realmente conviene, ¿no? Involucrarse, y esa es mi pregunta, si este de que los hombres debemos involucrarnos solamente sería en el plano espiritual y moral, o también tendría que ser un poco en lo material y de nuestros semejantes, prójimos, sociedad o lo que fuera, porque también escuché que donde hay hambre, donde hay necesidad, donde hay carencias, difícilmente las personas van a poder pensar en otros aspectos como, digamos, la moral, lo espiritual, porque primero tienen que tener llenos sus necesidades básicas, ¿no? Como ser humano.
Así es muy buena reflexión, porque imaginemos ir a dar clases de moral al África, cuando lo primero que se tiene que hacer es llenar esos estómagos vacíos y cumplir con ciertas necesidades básicas para poder ayudar, pero tenemos esa oportunidad de ayudar aquí en nuestro país. Ahora, es importante trabajar en la parte espiritual, pero también es importante trabajar en la parte material. No olvidemos que la Madre Teresa de Calcuta tiene una frase muy interesante que dice: son más benditas las manos que obran a los labios que oran, ¿no? Una religiosa que habla que Exacto. está bien, o sea, está bien que tú digas, mira, la casa del frente se está quemando, hagamos una oración. No, tal vez sería mejor que agarremos manguera y baldes y vayamos a ayudar a la casa del frente. Sí. Entonces, tenemos que tomar una participación social. Ahora, yo no digo hay que salir en marchas a protestar, porque es otro tipo de desmadre. Hay muchas otras formas. Y tiene que ver mucho con nuestro propio comportamiento, ¿no? Con nuestro propio cambio, porque lo que nosotros hacemos, vivimos, proyectamos, y la gente va preguntando y va cambiando. Y dónde podemos llevar el alimento y llevar también la palabra de bien que tanto se necesita, porque se necesita. Nosotros el 10 de septiembre salimos a la calle para concientizar un poco sobre este tema del suicidio, y había un grupo de personas que estaba en un lado, así, con un cartel de abrazos gratis. Y una mujer de pronto se abrazó a uno de los chicos y comenzó a llorar. Comenzó a llorar profundamente porque qué dolor tendría. No nos dijo, pero dijo que necesitaba ese abrazo. Y tuvimos otras experiencias más en un solo día de 2 horas de trabajo, ahí donde fuimos a hacer eso. Entonces, si nosotros hacemos esto cada vez más con diferentes cosas, y no necesariamente es salir a la calle a hacer esto, sino cada uno encuentra unas formas diferentes de ayudar, es seguro que el bien será mucho más visible y muchas más personas podrán unirse. No sé si en el TikTok o en el Facebook, vi algo muy interesante en La Paz. Algo así como los ponchos blancos o algo con blanco, algo de ropa con blanco, pero ¿qué es? Es un grupo de personas, no sé cuántas, que identifican, por decir, y había una señora que vendía estas hierbas, una abuelita que vendía hierbas en la calle, y ponen el mensaje Sí, en el lo vi. Facebook, y todos van a comprar, este grupo van a comprar ahí a la señora para ayudarla. Entonces, mira, ese es un mecanismo de progreso. Entonces se pueden encontrar muchas maneras de hacerlo, pero sí tenemos que involucrarnos. Espiritual, moral, física, tiene que ser parte de. Sí, Espero haber muy de podido acuerdo. responder. Sí, muy de acuerdo, gracias. Muy bien, querida Ligia, gracias a ti. No sé si hay alguien más que tenga alguna consulta o comentario. Bien, si no tenemos nada, bueno, primero quiero agradecer a Adriana, Ana, a Beatriz, Irma, Juan, Ligia, Marlene, Victoria, Vilma, por estar el día de hoy para esta clase. Y para cerrar, vamos a invitar a nuestra querida Irma para que nos ayude con la oración final. Mientras yo me despido, muchas gracias a todos y mucha paz. Vamos, Irma. Elevemos nuestro pensamiento a Dios, al Maestro Jesús, a nuestros mentores y a toda la espiritualidad superior, agradeciendo por este momento de enseñanza, aprendizaje
por nuestro hermano Fabricio. Asimismo, pedir bendiciones, fortaleza espiritual, emocional y física para todos los presentes y para nuestros hermanos que pasan dificultades en los hospitales y en las calles. Gracias, Maestro Jesús. Ayúdanos con tu luz a seguir tus huellas. Que así sea.